Les voy a contar sobre un rabino de la Edad Media que lograba refutar al cristianismo en solo cuestión de pocos argumentos. Les explico. Durante toda la historia, el cristianismo ha atormentado al pueblo judío por medio de persecuciones, expulsiones, por medio de robo de posesiones, por medio de hacerle a los judíos conversiones forzadas, incluso hasta el día de hoy, por medio de comentarios, amenazas, mensajes de odio que yo recibo en mi página todos los días. Y pues en general, el cristianismo le ha causado al pueblo judío una cantidad de horrores que ni siquiera quiero mencionar aquí, porque ustedes ya saben a qué tipo de horrores me refiero. La pregunta es, ¿por qué le hacían esto al pueblo judío? Miren, no cabe duda que una de las épocas más terribles contra el pueblo judío fue durante la Edad Media. En esta época el cristianismo estaba en su apogeo político y por eso podían hacer con los judíos prácticamente lo que se les daba la gana. Básicamente la iglesia buscaba cualquier pretexto teológico para así dañar a los hijos de Israel, solo por el hecho de que los judíos le hemos sido fieles a Dios y no abandonamos la Torá. Solo por el hecho de que los judíos no estamos dispuestos a creer en idolatría occidental, solo porque los judíos no estábamos dispuestos a despreciar la palabra de Dios que se nos dio en el monte Sinai, y nunca vamos a cambiarla por cartas del siglo I escritas en griego por un helenista nacido en Tarso. En fin, durante la Edad Media hubo enormes de la Torá, aunque bueno, toda la historia han habido enormes de la Torá de una talla inexplicable, pero el punto es que uno de estos sabios fue el rabino David Kimhi, bendita sea su memoria, Agadak. El Rab David Kimhi nació en la ciudad de Narbonne en el año 1160 aproximadamente, y desde una edad muy temprana a él ya se le consideraba como uno de los más enormes de toda la región de Provence, lo que hoy en día es Francia. Y pues más adelante el Rab Kimhi sería uno de los más grandes sabios de su era. Y bueno, en ese mismo periodo de la historia, Europa se encontraba haciendo las cruzadas, lo que ellos llamaban las guerras santas, solo para poder despojar a otros pueblos, imponiéndoles su religión a través de la espada. Y pues para ser más exacto, esa era la época de la Segunda Cruzada de 1144, que había sido convocada por el malvado Papa Eugenio III, que a propósito, ese tipo fue beatificado en 1872 por el Papa Pío IX. Qué locura que le rindan culto a un genocida así, pero en fin. Uno de los principales reyes que condujo esa cruzada fue Luis VII, Luis el Joven, como se le llamaba, y por eso es que el ambiente en esa zona de Europa era muy antisemita, era antijudío y era muy pesado. Y bueno, el punto es que muchas veces ocurría que venían las autoridades cristianas a donde los judíos para tratar de hacerles daño, venían para expropiarles pertenencias con el fin de usarlas para financiar las cruzadas, o simplemente llegaban para secuestrar mujeres y niños judíos y forzarlos a que se convirtieran al cristianismo. Pero gracias a Dios, el Rav David Kimhi, que era uno de los líderes de las comunidades judías de esta época, él debía interceder y él le rogaba a las autoridades cristianas para que por favor tuvieran piedad con los judíos. Fue gracias al Rav Kimhi que muchas veces se logró evitar desastres, evitar injusticias causadas por los opresores cristianos. Y bueno, ocurrió varias veces que el Rav Kimhi se veía forzado a debatir con los cristianos sobre temas de cristianismo. Muchas veces lo obligaban a tener que defender los valores de la Torá frente a las autoridades cristianas. Y bueno, de hecho es increíble que a pesar de las censuras cristianas, hasta el día de hoy tenemos textos en los que quedaron plasmados los diálogos de estos debates. Tenemos, por ejemplo, Milhemet Jová y bueno, otras obras en las que quedaron registradas la genialidad del Rav David Kimhi en este tema. ¿Y saben por qué se necesitaba de tanto ingenio para poder debatir con los clérigos cristianos en la Edad Media? O sea, no es que fuera difícil debatir con ellos en el sentido argumentativo, porque muchos de ustedes saben que para refutar al cristianismo en serio no es tan difícil. Es decir, ese no era el problema. La dificultad no era por el debate de ideas en sí. La verdadera dificultad es que esos debates realmente no eran debates. O sea, no eran muy justos, que digamos. Ya se imaginarán la posición en la que estaban los judíos, especialmente porque la iglesia en ese entonces no eran para nada tolerantes con los judíos y en verdad buscaban cualquier excusa para constantemente agredir a los judíos. Solo piensen que si el Rav Kimhi él ganaba los debates de forma contundente, eso ponía en riesgo su vida por ofender al cristianismo. De hecho, eso es lo que le pasó a Nachmanides, por ejemplo, que por ganar
un debate contra los dominicanos fue que a él lo querían matar y le tocó abandonar Gerona, etc. O sea, los sabios de Israel no podían simplemente ganar los debates y ya. Por otro lado, si el Rav David Kimchi llegaba a perder alguno de estos debates, eso hubiera traído consecuencias catastróficas contra los judíos, porque eso le daba legitimidad a la iglesia para seguir agrediéndolos. Y por eso es que se necesitaba de ingenio, no porque fuera difícil derrumbar la teología cristiana, esa es la parte fácil, sino porque la iglesia era tan violenta que por eso se necesitaba saber manejar la discusión con mucho cuidado en una línea muy delgada en la cual el judío no se podía dar el lujo de, por un lado, perder el argumento, pero tampoco podía ganar el debate de forma tan explícita, por su propio bien. En fin, les quiero mencionar un pequeño fragmento de los debates del Rav Kimchi. Es brillante. En este debate, el Rav Kimchi logra literalmente abrumar a su contraparte cristiana. Este fragmento se encuentra escrito al final de Perush Teilim. Y bueno, les voy a decir uno de los argumentos de Rav Kimchi en ese debate para que vean lo listo que era. En el debate que están haciendo el Rav Kimchi y el cristiano es acerca del Salmo 22. Como todos sabemos, en el cristianismo tergiversan ese salmo para así forzar la idea de que ese salmo supuestamente habla de Jesús. En futuros videos les voy a mostrar que el Salmo 22 de hecho sería una contradicción a Jesús. Y les puedo mostrar de forma en la que el cristianismo manipularon ese salmo, pero en fin, lo que les diré a continuación no es una crítica a Jesús en sí, simplemente porque primero, el Rav Kimchi no podía darse el lujo de criticar a Jesús, ya que eso le hubiera costado la vida. Y segundo, realmente a nadie le interesa criticar a Yeshu. O sea, ese no era el punto del Rav David Kimchi. Por eso le pido a los dogmáticos aquí presentes que por favor comprendan el diálogo sin ofenderse en su fanatismo. ¿Ok? Ahora, la idea del debate era más bien mostrar las inconsistencias entre lo relatado en los evangelios versus la doctrina cristiana, simplemente. Porque recuerden que Jesús obviamente no tuvo la culpa de lo que hayan escrito, de los errores que hayan escrito en el Nuevo Testamento varias décadas después de su muerte. Ahora, ese no es... ok, les digo, en un punto del debate, el Rav Kimchi comienza a formularle una serie de preguntas al cristiano y le dice algo así como: te pido que me expliques algo. Cuando Jesús rezó para ser salvado de la boca del león, recitando el Salmo 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que lo dijo mientras lo mataban, de hecho, según tu doctrina, ¿él se quería salvar o no? Porque si tú dices que él se quería salvar, significa que a él se le olvidó que había bajado al mundo para recibir sufrimientos, o quizás se arrepintió de eso. Pero si tú dices que él no se quería salvar, sería un tanto ridículo y contradictorio, ya que estaría rezando para algo que no quiere que se cumpla. Y te hago una segunda pregunta. ¿El rezo que él hacía era para salvar su cuerpo o su espíritu? Si tú dices que era para salvar su cuerpo, significa que su petición no fue cumplida, porque al final no le sirvió de nada. Pero si tú dices que él rezó para salvar su divinidad, no tiene sentido, porque la divinidad, en hebreo, Aelout, no tiene que ser salvada, no tendría sentido. Y una pregunta más: cuando gritaba para salvarse en Mateo 27:46 o Marcos 15:34, cuando gritaba, ¿podría salvarse a sí mismo o no podía? Porque si tú dices que sí podía, sería un tanto contradictorio, incluso absurdo. Porque el que se puede salvar a sí mismo no tiene que ponerse a gritarle a alguien más para que lo salven. Pero si tú dices que no podía salvarse a sí mismo y por eso se puso a gritar, significa que claramente él no era una deidad, sino que él era como cualquier otra persona. Y bueno, en fin, este es solo un pedacito de los debates registrados del Radak, en los cuales, gracias a Hashem, acá el Rav David Kimchi salía victorioso de los debates y así salvaba a muchos judíos. En serio que es increíble que se ve en estos textos de la Edad Media que a los clérigos les tocaba detener los debates para no responderle a Rav, porque, ¿saben?, no podían quedar en ridículo, no podían quedar humillados frente a los débiles judíos. Y bueno, en fin, espero que hayan aprendido un poco sobre este enorme sabio, porque en verdad es impresionante su método analítico y etc. Yo pienso que una de las mayores enseñanzas que nos deja es no comer cuento. Debemos estar dispuestos a cuestionarlo todo, a hacer preguntas difíciles, a no dejar nada por sentado, sino que debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias. Solo así podemos ser capaces de llegar a la verdad.
De hecho, esto es lo que han hecho miles de noájidas en todo el mundo. Han logrado salir de la idolatría gracias a que han cuestionado y gracias a eso, gracias a Hashem y gracias a que han tenido emuná en que Hashem les va a conducir por la verdad. Gracias a eso, los noájidas son aquellos no judíos que han logrado llegar al monoteísmo y han logrado liberarse de los dogmas y han logrado llegar a la verdad. Por eso muchas bendiciones a los noájidas y solo tengan estas consideraciones en cuenta y les envío un saludo.